Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Un saludo cordial, Honduras. Gracias por este privilegio de reencontrarnos este domingo a través de la pantalla líder de Televicentro. Estamos listos para desarrollar el programa Vanegas, una entrevista interesante con tópicos de actualidad indiscutible, con invitados especiales que siempre vienen a darnos sus reflexiones, sus testimonios, sus opiniones, sus particulares visiones de la interpretación de los fenómenos nacionales. Y me aprovecho de su generosidad para elaborarles y ofrecerles, como un obsequio a su presencia, una caricatura en vivo. Eso mismo haré este domingo con el distinguido señor gerente de las emergencias del Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el doctor César Enríquez. Tiene la gentileza de aceptar nuestra comunicación este domingo. Doctor Enríquez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Vanegas. Buenas noches a todo su teleauditorio. Muy feliz de estar aquí con usted. Gracias, doctor Enríquez. Voy a proceder a elaborarle una caricatura aquí en la medida de lo posible, aprovechando el tiempo del cual disponemos para honrar su presencia hoy con nosotros en el programa. Empiece por contarnos, doctor Enríquez, el panorama que se vive todos los días hoy, avanzado ya el mes de agosto, en la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y después, si quiere, derivamos en reflexiones sobre otros centros hospitalarios del país. ¿Cómo se vive el día a día enfrentando la pandemia del coronavirus en el Seguro Social, doctor Enríquez? Bueno, recientemente hemos tenido una pandemia que ha afectado el mundo entero y nosotros no hemos sido la excepción. Venimos saliendo de un infierno, digo, venimos saliendo porque creo que en las últimos, ¿qué le digo? 3, 4 semanas hemos tenido un pequeño respiro con respecto a la gran cantidad de pacientes que han estado asistiendo a este centro hospitalario. En el mes de junio fue un infierno total el hospital, debido a la gran cantidad de pacientes que asistieron a él. Hubo días que teníamos casi pegando los 500 pacientes en un hospital que tenía una capacidad de 300, 320 pacientes en su totalidad. Entonces, para nosotros como médicos eso se volvió un infierno. Y obviamente el tratamiento de los pacientes se volvió muy complicado. En este momento, viven, dice usted, una especie de respiro. Eso significa, doctor Enríquez, desde su punto de vista, que la curva se ha aplanado y que ha comenzado un descenso en el índice de los contagios por el COVID-19? Esa es una respuesta un poquito compleja, porque creo que cada ente tiene una forma de ver esta pandemia. Creo que para nosotros como hospital y como Tegucigalpa, como Distrito Central, llegamos a un pico y nos establecimos en una meseta en la segunda semana del mes de julio. Y actualmente hemos llegado a un descenso. Ya la semana pasada, para decirle, hace aproximadamente 5 o 6 días, se nos reportó ya la cantidad total de pacientes, tanto en la torre como en emergencia, eran de 70. Para darle un ejemplo, en el mes de junio tuvimos 350 en la torre y teníamos 100, 130 pacientes en emergencia. Por lo cual hemos visto día a día que va descendiendo y descendiendo la curva. Eso se está dando a nivel del Distrito Central. Lo estamos viendo en el tórax, lo estamos viendo en San Felipe, en el hospital escuela y a nivel de los triajes. Ahora, obviamente,
esto del coronavirus no puede hablarse de país, porque afecta a las zonas pobladas, y en las zonas pobladas existe un epicentro y después un descenso. Aunque Tegucigalpa empieza a bajar, las zonas rurales están aumentando. Llámese Juticalpa, Atlántida, Colón, toda la parte occidente, las zonas rurales están aumentando la cantidad de casos. Entonces, obviamente, Honduras no ha salido de esta pandemia. Sí, en las zonas más pobladas, ya sea San Pedro Sula y Tegucigalpa, hemos visto un descenso, pero se está viendo un aumento de casos en las zonas rurales. Para nosotros en el Seguro Social, obviamente, sí ha habido un alivio, porque tenemos mucho menor cantidad de casos en estos momentos, y esperemos que se mantenga así. Estamos todavía cruzando los dedos, viendo esta ola de reapertura en la economía, esperando que esto se mantenga de igual forma. Con esos factores de abrir de nuevo la actividad productiva del país, la movilización social, esta baja que usted llama un pequeño alivio, para no ser definitivos en la calificación del descenso de los casos del coronavirus, esta baja, ¿cree usted que es sostenible? ¿Cree usted que es definitiva? ¿O no podemos atrevernos a asegurar de que va en descenso la cifra de contagios? Sería imprudente hablar de que es definitivo. O sea, yo creo que en una parte del mundo se atrevan a decir eso. Sí creo que ha habido un descenso que ha sido importante, y obviamente va a ir dictaminando si vamos a mantenernos igual la reapertura de la economía. Hasta ahorita, que ya llevamos casi 2-3 semanas de una reapertura parcial, los casos siguen disminuyendo. Eso obviamente para nosotros es alentador, y no le puedo yo ocultar que me da cierta alegría ver que no están aumentando los casos. Ahora, tenemos que ver cómo se va comportando este virus, que es nuevo para todo el personal médico, y que obviamente no sabemos cómo se va a estar comportando en 2, 3, 4 meses. Si la inmunidad que tienen los pacientes que se infectan es permanente o solamente es temporal. Eso obviamente lo va a ir dictaminando el tiempo. Esperemos que sea lo más largo posible para poder tener algún tipo de cura. Ya se mira que la vacuna está cerca, y esperemos que tener una cura rápida para poder terminar esta pandemia. Cuéntenos cómo fue en el hospital los peores días. ¿Cómo fueron esas jornadas? Bueno, realmente fue algo espantoso. Yo nunca en mi vida, en los 20 años que tengo de ser médico, he vivido una cosa tan espantosa. Era día a día ver qué salas más podíamos abrir para poderle dar abasto a la gran cantidad de pacientes que tenían que iban llegando y que no tenían cama para poderles dar. Encontrarles la suficiente cantidad de oxígeno, que no teníamos previsto que íbamos a tener esta gran cantidad de pacientes, los medicamentos, igual el personal médico, porque era insuficiente para darle atención a la gran cantidad de pacientes. Se contrataron aproximadamente 37 internistas solamente en el hospital, y una cantidad aproximada de 100, 110 médicos generales para poder contrarrestar esta pandemia. Pero sí hubieron momentos graves que los médicos especialistas de medicina interna me hablaban a las 2, 3 de la mañana y me decían: César, mira, no tengo oxígeno y necesitamos conseguir 10 o 20 tanques de oxígeno más, porque tenemos una gran cantidad de pacientes y no tenemos el oxígeno. Entonces, esos momentos fueron terribles, porque igual todo el resto de los hospitales estaban pidiendo las mismas cosas que estábamos pidiendo nosotros, porque el problema era a nivel de todo el Distrito Central. Gracias a Dios empezó a bajar, y eso obviamente, como le repito, nos ha dado un alivio que obviamente es un descanso tanto para los médicos y el personal de enfermería, que han estado día a día luchando contra esta enfermedad. ¿Cómo hicieron, doctor, en el Hospital del Seguro Social para enfrentar la pandemia y simultáneamente enfrentar toda la morbilidad que los trabajadores y que todos los beneficiarios llegan a demandar
cada día, y por otro lado las emergencias por traumas y por otro tipo de causas. En lo que concierne a la emergencia se dividió en dos. Está la emergencia de adultos, que es la que generalmente ha estado viendo los pacientes que son de medicina interna, cirugía y ortopedia. Y se destinó exclusivamente para pacientes COVID. Esta emergencia, con la capacidad que tiene a nivel de la observación 1 y afuera, tiene una capacidad de 37 pacientes. Se destinó exclusivamente para COVID. Igual se sacó a toda la gente de la consulta externa de ortopedia que se encuentra en la planta baja y se destinó para la emergencia de cirugía y ortopedia. Esa es otra emergencia. Y aparte, se liberó todo lo que era el área de endoscopía y ahí se hizo emergencia no COVID para medicina interna. Entonces, para que usted tenga una idea, teníamos 3 emergencias que teníamos que lidiar. Pero esta emergencia de adultos, que es para 37 pacientes, llegó a un punto en que tenía 120 pacientes. Entonces, en junio, teníamos pacientes que estaban acostados en colchonetas, que estaban sentados en camillas o en sillas, porque no había suficiente cama para poderlos tener. Entonces, nuestra preocupación obviamente era por lo menos darles lo que necesitaban, el oxígeno, sus medicamentos, un medicamento biológico que se llama tocilizumab, que es carísimo, tenerlo disponible para podérselos colocar, y los otros medicamentos que ocupaban los internistas para poder tratar esta enfermedad. Pero obviamente, para los médicos y para el paciente era terrible la forma en que estaba afectándonos esta enfermedad, porque no había suficiente cupo para poder atender de forma digna a los pacientes que estaban llegando. La primera pausa del programa este domingo, que converso con el gerente de las emergencias del Hospital del Seguro Social de Tegucigalpa, el doctor César Enríquez. Un minuto y retomaremos la conversación. Doctor César Enríquez, una vez instalada la tremenda demanda de pacientes en el hospital, ¿con qué recursos abordaban las patologías que tenían distintos signos? Porque si hay una de las cosas que ustedes nos han explicado del coronavirus es que en cada organismo se presentaron diversas sintomatologías. ¿Con qué lo enfrentaron? ¿Qué tipo de medicamentos? Lo del maíz y lo del catracho, ¿son cosas que funcionaron de verdad? Explíquenos, por favor. Bueno, sí, mire, como esta era una enfermedad pues relativamente nueva, obviamente no soy yo la persona experta en hablarle de eso, porque obviamente yo me encontré como gerente de una emergencia, pero yo soy cirujano, ¿no? Y quien estaba dando el manejo a este tipo de enfermedad eran los intensivistas, los neumólogos y los internistas. Pero obviamente, como le digo, nosotros llevábamos la voz cantante de lo que la Comisión COVID establecía como tratamiento. Sí. En su momento, al inicio de la pandemia, se habló mucho de la hidroxicloroquina. Bueno, hasta el presidente de Estados Unidos salió hablando que ese era el tratamiento por definición que iba a curar esta enfermedad. Y ya últimamente, recientemente salió Fauci hablando de que la hidroxicloroquina sinceramente no servía para absolutamente nada. Entonces, obviamente hay ciertos medicamentos que se utilizaron y que han caído en desuso, pero obviamente vamos trabajando con respecto a lo que va avanzando la ciencia, ¿no? En algún momento se habló de la ivermectina, de la citromicina, igual del zinc. Ciertos de estos medicamentos se sigue utilizando. Y hay mucha controversia entre los internistas y los infectólogos, porque mucha gente todavía sigue apoyando la tesis de que la ivermectina es un medicamento que funciona, pero mucha gente dice, pues definitivamente no. Hay ciertos medicamentos que obviamente se han probado, que sí tienen su función y que sí obviamente mejoran muchísimo al paciente, especialmente en fase 2 y 3, que son los esteroides como la dexametasona. Eso obviamente yo creo que han llegado a un consenso y han dicho, bueno, definitivamente este medicamento sí sirve para la enfermedad y sí obviamente mejora mucho al paciente. El otro medicamento que han utilizado mucho son los antiagregantes plaquetarios. Obviamente hay varios tipos, pero se están utilizando con mucha frecuencia y obviamente se han dado cuenta que realmente tienen su uso en esta enfermedad. El Seguro Social obviamente
ha comprado estos medicamentos, en su gran mayoría han tenido, muchas veces no hemos tenido falta de estos medicamentos y hemos tratado de hablar con las autoridades para que se nos consigan lo más rápido posible, pero en su gran mayoría los medicamentos que se han solicitado han sido puestos a disposición de nosotros. ¿Cómo ha estado? Precisamente de eso quiero preguntarle. ¿Cómo ha estado el abastecimiento de material, de equipo, de insumos de toda naturaleza para el abordaje de esta pandemia, para enfrentar la pandemia en el Seguro Social, doctor Enríquez? Creo que no podemos decir que hemos tenido de todo. Hay ciertas cosas que nos han faltado, pero en su gran mayoría creo que nos han provisto del material de bioseguridad necesario. Igual los medicamentos, creo que siempre tuvimos los medicamentos necesarios para el tratamiento, pero sí ha habido, como le repito, diferencias de opinión. Vamos como viendo qué es lo que realmente, qué es lo bueno con lo que nos queremos quedar, y las cosas que realmente se han probado que no funcionan, pues se han ido descartando. Doctor Enríquez, ¿es cierto lo que dice el gobierno cada noche en las cadenas nacionales de radio? ¿Usted le cree a las estadísticas que ahí nos ofrecen y al factor bajo de letalidad del que hacen gala los voceros? Es complicado creer algo que realmente no tenemos estadística franca. Es decir, la PCR, por ejemplo, ha sido el tendón de Aquiles de esta pandemia a nivel nacional. No hemos tenido los exámenes necesarios para poder hacer un diagnóstico certero. La PCR es el diagnóstico certero de esta enfermedad. Y desde mayo, por ejemplo, las instituciones han carecido de este examen. Entonces, obviamente, todo esto que hablan las cadenas nacionales generalmente son pacientes diagnosticados 15 o 20 días antes de que salga la cadena. Entonces, no tenemos un diagnóstico certero de cuántos infectados tenemos y cuántos pacientes están falleciendo realmente por esta enfermedad. Estadísticamente, realmente creo que nadie puede decir cuántos muertos tenemos en estos momentos y cuántos infectados tenemos. Por lo cual tampoco podemos hablar claramente a nivel nacional, porque no hay datos fidedignos. Creo que eso ha sido una falencia total del Estado para poder proveer los exámenes necesarios para hacer un diagnóstico. Doctor, en estas últimas, digamos, 2 semanas, con la apertura de una buena parte del aparato productivo del país, con la apertura o con la reactivación del transporte, ¿han notado ustedes algunos cambios en el hospital respecto a los pacientes contagiados de coronavirus? Mire, gracias a Dios, el descenso ha permanecido. No ha habido aumento desde la reapertura, gracias a Dios. Y es algo que hablaba el otro día con unos colegas. Realmente el problema es que aquí nunca hubo una cuarentena como tal. O sea, hubo un tiempito como en el mes de mayo, principios de junio, que obviamente sí había reforzamiento de la policía y habían, ¿cómo se llama?, toques de queda, y se pedía la identidad, y mirábamos que obviamente la cantidad de personas en la calle era bien poca. Sí. Pero de un momento para acá quitaron eso, ya dejaron de preguntar, de que los policías estuvieran en la calle, y se volvió un carnaval. O sea, supuestamente estábamos en cuarentena, pero mirábamos que las calles estaban repletas de carros, que los mercados estaban repletos de gente, entonces que obviamente no se estaba cumpliendo dicha cuarentena. En mi creer que en ese momento hubo una infección terrible de la enfermedad, y que obviamente por eso en estos momentos, ya cuando la reapertura se ha dado, no cambia en nada lo que estuvimos viviendo en el mes de junio con respecto a la gente en la calle. Entonces, por lo cual no hemos visto un pico, porque la cantidad de infectados en ese momento fue terriblemente grande. Ese es mi pensar. O sea que en el tiempo de junio, una buena parte de mayo,
tampoco estuvimos cuidándonos como debíamos. Mire, en Honduras, generalmente cuando se dan las epidemias, se dan con todo. Seguimos con el dengue y es un problema que sigue existiendo porque obviamente no tomamos las medidas necesarias para cuidarnos nosotros ni a los nuestros, ¿verdad? Todos los médicos salen hablando de cuáles son las causas del dengue, qué es lo que tenemos que prevenir y aún así la gente no hace caso y seguimos teniendo una epidemia año con año. Igual, me parece que el COVID fue algo muy similar. La gente no se cuidó, mucha gente no cree aún en la enfermedad, no usan la mascarilla, vemos imágenes en los mercados que mucha gente anda sin mascarilla, no se lavan las manos, no se aplican alcohol gel. Entonces, obviamente, la cantidad de infectados que vamos a tener va a ser mucho mayor a cualquier otro país. Doctor Enríquez, de acuerdo a la experiencia de su hospital, ¿cuáles son sus valoraciones en torno a la tasa de letalidad que ahí se haya presentado, considerando el volumen de pacientes que llegaron en busca de auxilio durante esta pandemia? Nosotros, la gran mayoría de los pacientes que ingresaron y que fallecieron, desgraciadamente, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, aún los que siguen falleciendo en la actualidad, su gran mayoría fallecen como sospecha de COVID. No fallecen con un diagnóstico fidedigno por PCR. Desgraciadamente, no contamos con la prueba diagnóstica, lo cual nos complica un diagnóstico certero. Igual, la mortalidad que estamos teniendo del paciente hospitalizado en institución anda aproximadamente entre el 12 al 13%. Ahora, obviamente, no solamente podemos tomar como base ese porcentaje porque esa es la cantidad de muertos en base a los hospitalizados. Y los hospitalizados son todos pacientes que tienen neumonía ya diagnosticada y que obviamente su estado es crítico. Para tomar una estadística exacta, primero obviamente tener un PCR que le dé el diagnóstico certero. Y segundo, tenemos que tomar en consideración los pacientes que están... No. Nosotros no hemos contado con PCR desde el mes de mayo. Se hizo una solicitud, tengo entendido, con Estados Unidos y iban a traer una PCR que se llama GeneXpert. Trajeron aproximadamente 250 a 300 pruebas que venían como muestra y supuestamente venía un barco con 200,000 pruebas y en Estados Unidos se paró el barco y no se dejó traer estas muestras. Ya una vez después aparentemente se volvió a solicitar y dijeron que el único ente que podía solicitar estas muestras podía ser Sinajer. Entonces hasta ahorita seguimos esperando tener estas muestras para obviamente tener un diagnóstico certero de esta enfermedad. La segunda pausa del programa Vanegas. Siga con nosotros mientras tienen la palabra nuestros patrocinadores. Este es el programa Vanegas. Todos los domingos después de Noche de Gala emitimos nuestro programa por primera vez y lo repetimos el domingo siguiente a partir de las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo, con un programa único en el mundo, un formato de una entrevista edulcorada con el buen humor de una caricatura, en este espacio donde hablamos de todos los tópicos de la actualidad con invitados especiales a quienes honramos con un dibujo. Hoy converso con el doctor César Enríquez, gerente de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa. Doctor Enríquez, esta pandemia evidentemente tomó a la ciencia médica por sorpresa, tomó a los gobiernos de sorpresa, tomó a las sociedades de sorpresa. ¿Qué cosas se han hecho bien, doctor Enríquez, desde su punto de vista de profesional que ha batallado todos los días viendo cara a cara el sufrimiento de miles de pacientes? ¿Qué cosas se han hecho bien? Me parece que la empresa privada ha sido consecuente. Creo que esa parte en el inicio de la pandemia
fue hecho bien. Creo que la empresa privada y el gobierno tomaron una decisión de cerrar en un momento importante el país y obviamente sabiendo obviamente las pérdidas que iba a tener tanto el gobierno como la empresa privada, pero pusieron la salud del pueblo primero antes que la economía. Sí, y creo que igual la reapertura de ahorita fue hecha consecuente a cómo estaba pasando lo que estaba pasando. Obviamente sí me parece que hubo un pequeño error como en junio, cuando íbamos subiendo, que decidieron como que iban a reaperturar y se dieron cuenta, pero gracias a Dios de forma rápida, que obviamente no convenía esta reapertura. Con lo demás, realmente me reservo porque creo que hay muchas cosas que no se han hecho de forma correcta. Y como le repito, creo que no se ha llamado a la gente que sabe para poder llevar lo mejor que se pueda esta pandemia, porque no hay una forma realmente correcta ni una forma exitosa, pero sí creo que hay mejores formas de hacerlo. ¿Los triajes han ayudado? ¿Se ha hecho bien eso? Sí, creo que los triajes han ayudado muchísimo. Creo que han ayudado a disminuir la carga hospitalaria. Eso es importante. Obviamente para los pacientes que necesitan tratarse de forma temprana y obviamente evitar complicaciones tardías, eso ha ayudado muchísimo. Ha sido una buena decisión. Lo que no estoy de acuerdo es cuándo se tomó. Los triajes tuvieron que haber estado listos en marzo, abril, y haber dicho, bueno, necesitamos tener triajes en estas y estas zonas, que son las zonas que tienen mayor cantidad de personas, por lo cual aquí sospechamos que puede haber un epicentro relativamente grande. Los triajes se empezaron a hacer ya cuando nosotros tenemos la pandemia ya enfrente, encima, ya con una gran cantidad de pacientes. Entonces el problema creo que tuvo que ver con el tiempo. Sí me parece que se hizo bien, mejor es tarde que nunca, pero si se hubiera hecho antes hubiera sido mucho mejor. ¿Y las brigadas estas que anuncian que van de barrio en barrio, han ayudado efectivamente? De las brigadas, yo creo que son importantes. Es importante tener médicos que asistan, igual enfermeras que asistan a estas colonias y barrios y que miren cómo está la población, que vayan de casa en casa, pero no solamente la brigada es ir a tomar una temperatura y ir a ver si la persona tiene síntomas o no. Lo importante de la enfermedad es darlo en el momento asintomático, porque mucha gente puede ser que no tenga síntomas, pero que esté infectada y que viva con los abuelos y viva con los papás. Y entonces esta persona que no tiene síntomas va a ser visto por la gente de la brigada, por los médicos, y simple y sencillamente le van a decir, bueno, está todo bien. Va a compartir con sus abuelos, con sus papás, les va a transmitir la enfermedad y ellos desgraciadamente no van a correr con la suerte de él. Entonces, lo importante es, aparte de tener el médico que revise al paciente, las enfermeras que le tomen la temperatura y le tomen sus signos, debemos hacer pruebas rápidas, tenemos que tener tamizajes, tamizajes a nivel nacional, que cuando vaya a la brigada le tome pruebas a toda la población. Entonces usted obviamente tiene una claridad de cómo se está comportando la enfermedad y qué zonas, qué barrios tienen mayor cantidad de infectados. Entonces ahí usted puede hacer cercos epidemiológicos, entran los epidemiólogos y obviamente aíslan a la gente que esté infectada. Por consiguiente, la cantidad de infectados va a ser mucho menor. ¿Qué opina de la gestión del gobierno a través de esa tristemente célebre oficina de Invest, particularmente con la gestión de la compra de mascarillas, de la compra de pruebas que en las últimas semanas han estado en el tapete de las noticias, y de los célebres 7 hospitales móviles? ¿Cuál es su análisis, cuál es su interpretación sobre el asunto? Llegamos al mismo punto de creo que la gente que manejó la pandemia no es la gente idónea o que tenga conocimiento de cómo manejarla. Yo como médico, aunque sea médico, no tengo el expertise para manejar una pandemia que no es de mi especialidad. Entonces debo preguntarle a la gente que conoce de eso y qué es lo que más conviene. Se compraron pruebas
sin preguntarle a los microbiólogos y preguntarle a la gente cuál es la temperatura que debe tener estas pruebas para poderlas traer. Tengo entendido que se trajeron desde hace mucho tiempo y que desde hace mucho tiempo saben que están malas y no sé por qué no le habían informado al pueblo hondureño y tenemos necesidad de estas pruebas de una forma imperante. Igualmente, estamos trayendo 5 hospitales que así como va la pandemia, así como sigue disminuyendo, no sé qué uso le vamos a dar en el mes de octubre. Y igual son hospitales móviles, ¿verdad? Son hospitales que realmente a futuro muy poco o nada nos pueden ofrecer. Tenemos un problema severo en salud. Aquí en Vanegas tenemos desde 1980 de no tener un hospital. Los últimos hospitales que se hicieron fueron el hospital escuela y el hospital de maternidad, que es actualmente el hospital de especialidades del Seguro Social, y después no han habido más hospitales. Tenemos una necesidad imperiosa de que la gente, de que el político, de que el gobernante invierta en salud. Salud y educación son las cosas más importantes en nuestro país y obviamente cuando no existe esto, cuando esto es carente, tenemos esta cantidad de muertos y esta cantidad de pacientes porque no han tenido primero la educación necesaria y segundo no tenemos el sistema de salud necesario para poderle dar respuesta a esta gran población. El sistema de salud de Honduras ha estado sometido a prueba. ¿Dónde cree usted, doctor Enríquez, que es donde está la mayor debilidad de nuestro sistema sanitario? Creo que igual empieza desde arriba. Creo que no ha habido una buena gestión con respecto a la contratación del personal médico y de enfermería que debe existir. Tenemos una gran cantidad de médicos desempleados y eso es porque no se han contratado, no porque no se necesiten, porque tenemos una gran necesidad de salud, tanto en la zona urbana como en la zona rural. No tenemos suficiente equipo para poder solventar muchas enfermedades. Un momento hablaban de unos ventiladores mecánicos que se iban a traer. Yo soy de la idea de que obviamente si usted va a traer un ventilador mecánico, tiene que tener varios factores. Es como que usted como periodista tenga un micrófono, pero que no hay un periodista para el que hable o no hay una cabina para que usted pueda expresarse. Igual es un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico tiene que tener un internista que lo maneje. Tiene que haber una red de oxígeno que pueda darle el oxígeno necesario a ese ventilador para poderse operar. Y no tenemos la gran cantidad de internistas que se necesitan para poder manejar estos equipos. Entonces, no solamente de inventar y decir, vamos a traer tanto equipo, tenemos que tener la gente educada para poderlo hacer. Tenemos que tener la infraestructura para poderla hacer. Y obviamente eso no se ha dado en nuestro país. Entonces, siempre trabajamos con irresponsabilidad, con hagamos esto y sin pensar qué repercusiones pueden tener. Tiene que haber un plan estratégico para mejorar la salud de nuestro país y obviamente eso tiene que hacerse con tiempo y con, en primer lugar, honestidad y saber que las cosas que se hacen sean lo mejor para el pueblo hondureño. ¿Con qué ha contado el Seguro Social? Además de los hospitales principales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿cuántos centros regionales, cuántas pequeñas clínicas tienen ustedes en todo el país para atender a los afiliados del instituto? El hospital, el Seguro Social realmente atiende una cantidad pues, que es relativamente menor a lo que es la CESAL. Nosotros contamos con el hospital de especialidades, que es el hospital donde tiene la mayoría de los especialistas y que tenemos las unidades de cuidados intensivos, de hemodinamia y la medicina de tercer nivel. Y al igual está el HRN, que es el Hospital Regional del Norte, que se encuentra en San Pedro Sula, que es casi el equivalente, pero en San Pedro. Igual hay ciertas clippers o clínicas periféricas que creo que aquí son aproximadamente 5, si no estoy equivocado, y en el San Pedro Sula creo que hay 3 o 4 más. En las zonas rurales, el Seguro Social subroga generalmente los servicios. Tiene pequeños hospitales privados a los cuales el asegurado asiste y se le da su tratamiento y si necesita pues cirugías que no son de mayor complejidad se hacen ahí.
pero la mayoría de los casos que son severos vienen a dar tanto al Hospital Regional del Norte como al Hospital de Especialidades. ¿Cómo han hecho ustedes para calendarizar las atenciones de los pacientes con padecimientos crónicos que normalmente venían atendiendo antes de la pandemia, doctor Enríquez? Ese es un gran problema que el Seguro Social está enfrentando en estos momentos y que va a ser estamos claros que va a ser un grave problema para nosotros en el 2021, porque mucha gente está siendo sin ser atendida de forma correcta, que es no COVID, porque a la hora de que el hospital se volvió COVID, la consulta externa tuvo que salirse de ahí. Entonces, se está dando consulta externa en la periférica 1, que es barrio abajo, donde están generalmente subespecialistas de medicina interna, llámese neurólogos, infectólogos, endocrinólogos, pero el grave problema también es el quirúrgico, porque obviamente como se ha vuelto un hospital COVID, las cirugías electivas no se están realizando. Entonces la mora quirúrgica va a aumentar de una forma exponencial y nos vamos a encontrar un problema severo el otro año porque hay un montón de casos que se deben de operar que están haciendo línea y que obviamente la mora va a aumentar mucho más y tenemos que ver cómo solventamos esta mora quirúrgica una vez que se solvente este problema del COVID. ¿Cuál es el plan? Bueno, ahorita en el mes de septiembre, debido a la disminución de casos, tenemos que replantear la emergencia. Estamos viendo cómo vamos a aumentar nuevamente la área de emergencia no COVID, porque en un momento vimos que había una disminución de los pacientes no COVID, pero ahorita se está reactivando y obviamente al reactivarse la economía y la gente regresa a su trabajo, aumenta las enfermedades que son no COVID. Entonces se está aumentando esta cantidad de pacientes. Entonces estamos replanteando las emergencias, obviamente pasando la emergencia COVID a una zona más pequeña y la área COVID, no COVID, perdón, a una área más grande. Pero obviamente no podemos actuar de forma tan abrupta, tan rápida, porque tenemos que ir viendo cómo va respondiendo la enfermedad con la reapertura. Entonces no queremos empezar a cambiar las cosas y obviamente que hay un pico y que nosotros no estemos preparados para poderlo asistir. Vamos a la tercera y última pausa del programa Vanegas. Un par de mensajes importantes. Doctor César Enríquez, de más está decirle que estoy profundamente agradecido por su comparecencia, por su gentileza de compartir con nosotros su experiencia como gerente de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En estos últimos minutos de nuestro conversatorio, doctor Enríquez, desde su punto de vista, ¿cuáles son las lecciones que deberíamos aprender todos? El gobierno, la empresa privada, la ciencia médica, los pacientes, la sociedad en general, de la pandemia del COVID-19, de estos tormentosos 6 meses primeros del año 2020 que es para el olvido. ¿Qué deberíamos aprender? ¿Qué lecciones deberíamos extraer del transitar por ese desierto? Yo creo que lo más importante de esto es, acercarnos más a Dios. Yo creo que es algo que, si tomamos eso en consideración, creo que el pueblo hondureño, los gobernantes y en sí toda la nación estaría mucho mejor. Si realmente nos acercáramos a Él, si leyéramos su palabra, si hiciéramos las leyes que Él nos dejó, si las cumpliéramos, creo que este país fuera un mejor país. Eso es lo primordial. Segundo, creo que igual el amarnos unos con otros, el querernos como hondureños que somos, creo que es una cosa que esta pandemia nos debe dejar. Yo creo que la familia es el núcleo más importante de una sociedad. Esta pandemia nos ha unido más a las familias que obviamente nos queremos. Hay familias que probablemente se han dado cuenta que no estaban tan bien como creían, pero creo que es importante estar en familia y obviamente querernos unos con otros. Creo que debemos, al gobierno debe ser más previsor,
debe meter el dinero, lo poco que tenga, en las cosas que son más importantes. Como habíamos dicho anteriormente, creo que salud y educación son básicos en este país. Obviamente son entes que han estado abandonados y que obviamente debemos voltear la cabeza a eso, que es de lo más importante. Doctor César Enríquez, tengo una caricatura para usted. Estoy profundamente agradecido con su comparecencia con nosotros en el programa Vanegas. Como no tengo otra manera de colocar el dibujo en sus manos, voy a hacerle una fotografía, le propongo, y se la transmito a su teléfono. Así electrónicamente tiene la imagen. Y luego, obviamente, voy a enviarle el original a su oficina. Le he enviado la caricatura y la muestro al público. El dibujo con el que honramos la presencia hoy en el programa Vanegas de Televicentro del doctor César Enríquez, gerente de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Quiere escuchar su opinión, doctor Enríquez? Espectacular, muchas gracias. Muy lindo. Estoy honrado con su presencia, doctor. Muchas gracias a usted. Quiero formularle unas preguntas finales para que me responda con una sola palabra, por favor. ¿Cuál es su propósito en la vida? Mi familia. ¿Con qué pensamiento enfrenta sus jornadas en la emergencia de un hospital cada día? Con felicidad, alegre. Esa es la profesión que yo elegí y todos los días que voy al hospital voy alegre. ¿Tiene usted respuesta para una pregunta del pueblo? ¿Dónde está el dinero? Todos quisiéramos esa respuesta. ¿Qué es lo más difícil de ser médico en estos tiempos? Trabajar sin los materiales necesarios para poder hacerlo. ¿Con qué se compara una pandemia como esta? Con la corrupción. ¿Ustedes se sienten héroes? Yo no me siento héroe, yo siento que soy médico y es el trabajo que yo elegí y me siento honrado de hacerlo. ¿De qué depende ser feliz en la vida? De uno mismo, de estar cerca de Dios y de disfrutar de las cosas que Él nos ha dado. ¿Cómo es su familia, doctor Enríquez? Bella, bella. Una familia bella, no puedo pedirle más a la vida. ¿Cómo es el país que merecen sus hijos? Esperamos tener un país limpio, manejado con honestidad, en el cual los gobernantes piensen en toda una población. ¿Qué me puede decir de su esposa? Es bella, la amo, es una mujer echada para adelante. Saludos a ella y saludos a sus pequeños y por supuesto para usted todo el agradecimiento. Que Dios bendiga su casa, doctor Enrique. Gracias por esta comparecencia. A todos, gracias. Adiós.